Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y estamos analizando algunos de los problemas de por qué la lucha contra el narcotráfico no funciona. Y hemos estado ya analizando un tema que es sumamente importante, que es posiblemente uno de los mayores obstrucciones que podemos encontrar, uno de los mayores problemas que podemos encontrar cuando nos referimos a la lucha contra el narcotráfico en nuestros países, que es la corrupción. Y hemos comenzado obviamente con digamos, el eslabón más importante del comienzo de la lucha contra el narcotráfico, que es la policía. O sea, una de las cosas que hemos ido analizando en el tema de la lucha contra el narcotráfico es cuáles son algunas de las razones particularmente importantes que afectan enormemente la lucha contra el narcotráfico. Y la que comentaba yo era que la corrupción en muchos niveles, y ya la hemos analizado de distintos puntos, de distintos niveles, tal como lo hicimos con la corrupción en Estados Unidos. Estamos haciendo un análisis más directo en lo que a nuestros países se refiere. Y una de las cosas que debemos de entender es que no se puede luchar contra el narcotráfico, o pretender enfrentar al narcotráfico cuando se tiene una policía corrupta. Vuelvo a lo que siempre hablo. Cuando hablo de corrupción, no necesariamente esto significa que toda la policía es corrupta. No. En ninguna parte del mundo toda la policía es corrupta. Hay sectores, hay facciones. Le digo, aquí en Estados Unidos, vamos a compararlo con lo que ocurre en nuestros países. Aquí en Estados Unidos la corrupción es generalmente organizada entre los departamentos de policía o las algunas agencias, a través de grupos de gente que se confía demasiado, gente que son de una misma, digamos, época, salieron de la misma camada de la academia o se conocen muy bien y hacen un grupito. Pero en muy raras excepciones, y este es un mito que ocurre, que se lo quieren vender a ustedes en Latinoamérica, es que los sistemas policiales en Estados Unidos son todos corruptos. Eso no es cierto. Le digo yo que he trabajado en esto toda la vida. Sí hay policías corruptos, sí hay jefes corruptos, sí hay instituciones corruptas, sí hay jueces, sí hay fiscales, sí hay todo sistema, pero son individuales, no es una institución, como es más bien lo que ocurre o lo que suele ocurrir en otros países. Y yo les he comentado que una de las razones por la que esto ocurre es, primero que todo, porque la carrera policial en Estados Unidos se la considera una profesión, no necesariamente un trabajo, número uno. Número dos, se le paga bien por lo general a la policía, y entonces ya esas dos cosas medio, y no quiere decir completamente, medio controlan un poco, a pesar, le vuelvo a repetir, que sí hay elementos corruptos siempre. Bueno, pero en nuestros países ese problema es un problema más serio. Un problema más serio porque la economía del país está muy mal, porque los sueldos de la policía son muy bajos, porque no hay una buena oficina de asuntos internos para controlar, para investigar, digamos, falta de pruebas o pruebas en contra de la policía en corrupción. Y otro problema que he encontrado en algunos de nuestros países es que como es una parte de la corrupción, como el pedir dinero o sacar, lo decimos, coima o mordidas o lo que usted le quiera nombrar, en algunos países, fíjense, cosa curiosa, lo ven como una sanción administrativa y no delictiva. O sea, sabemos que la corrupción es un delito, pero muchas instituciones policiales lo ven como una parte administrativa, que lo que ocurre con estos policías a veces, cuando los descubren, los investigan y los dejan seguir funcionando. Algo que yo le comenté en el video anterior, es muy difícil que ocurra aquí en Estados Unidos. Pero lo que ocurre es, ¿qué efecto tiene esta corrupción en la policía, ¿no? Porque yo le digo, no es que toda la policía es corrupta, no es que todo, pero cuando usted tiene focos policiales corruptos, el problema es que, primero que todo, la gente no lo va a confiar. Segundo que todo, la gente no lo va a respetar. Y por lo tanto, cualquier tipo de investigación que salga de la mayoría de estos países es desconfiada. A pesar de que a lo mejor lo hagan bien hecho, pero es desconfiada. Tal es así que en nuestros países las investigaciones, por lo general,
las hace la justicia y no la policía. Esto es porque la policía no tiene credibilidad. Supuestamente los fiscales y algunos jueces de instrucción tienen supuestamente mejor credibilidad, aunque ya voy a hablar de esa parte también. En el sistema judicial hay tanta corrupción como en el sistema policial. Pero ahora estamos refiriéndonos específicamente a la policía. ¿Y por qué le hago el comentario de la policía corrupta que no sirve para luchar contra el narcotráfico? Es por la tentación. O sea, les pagan malos sueldos, los maltratan, no les dan, digamos, lo básico que necesitan para sobrevivir, para mantener a su familia y todo eso, y lo hacen enfrentar un delito, como ya les he comentado muchas veces, que es un enorme negocio que genera miles y miles de dólares diarios en todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre cuando esa hecatombe se enfrenta? O sea, el problema de la lucha contra el narcotráfico no está balanceada, porque usted tiene narcotraficantes que tienen muchísimo dinero contra gente que no tiene ni para tomar un café, como yo siempre digo. Entonces siempre ocurre esa parte, ese conflicto. Encima agréguele, porque esto también es parte importante, que también eventualmente la voy a mencionar, que si usted no se corrompe como los narcos pretenden hacer con todos los policías de Latinoamérica, lo terminan eliminando. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué ocurre? La decisión de quedarse en el trabajo policial es muy simple. O me atengo a lo que la institución me presiona y me hace hacer, y los narcos se acercan y me hacen hacer, o me voy del trabajo, porque si no me van a eliminar. Y si me eliminan a mí, eliminan no solamente a mí, me pueden eliminar a mi familia y demás. Que por supuesto, y es aquí el gran dilema, una vez que el policía, y esto ya lo he comentado, cruza la calle a la vereda de enfrente, ya no puede regresar. Porque los narcos, ya una vez que le pagan al policía, ya se adueñan del trabajo, y entonces le dicen: usted trabaja para mí, no para la policía, usted ya no tiene nada que hacer. Cuando yo le digo que haga lo que tenga que hacer, usted lo tiene que hacer. Y la mayoría de los policías que están en la paga de los narcos obviamente responden, porque si no, y esto también lo vemos constantemente en algunos países, usted va a ver que de vez en cuando aparece algún policía muerto, asesinado, o parte de su familia, constantemente. La mayoría de las veces, desafortunadamente, cuando estos policías son ultimados, es porque no cumplieron con la petición, los deseos o lo que los jefes narcos esperaban de ellos. Y esto ocurre en el narcotráfico muy común, o sea, no solo con la policía, con la justicia, incluso le voy a decir, con los abogados defensores. Cuando un abogado defensor le dice a un narco: yo te ayudo para sacarte de la cárcel, y no lo hace, muchas veces los narcos se han digamos, vengado de no haber hecho el trabajo y terminan matando a sus abogados. Esto ocurre, pero con la policía particularmente hay un odio muy particular, obviamente, porque estamos hablando de delincuentes que por ninguna razón se van a nunca llevar bien con la policía. Es un poco irónico, digamos, pensar que la policía está alineada con el narcotráfico por razones amigables o de amistad. Eso no ocurre. Los narcotraficantes se aprovechan de la policía, y es más, cuando usted habla con ellos, y le digo que hemos hablado con los narcos, un odio especial tienen los narcos hacia la policía, pero mucho más en particular cuando ellos saben que el policía es un corrupto. O sea, no es que lo acepten, no es que lo respeten, no es que nada, pero cuando un policía es honesto, ciertos narcos entienden el código y entienden la vocación y la respeta. No quiere decir que no le vayan a hacer nada, no quiere decir que no lo vayan a enfrentar, no quiere decir que lo vayan digamos, a poner en un nivel más alto, pero por lo menos saben que este policía es respetable y tratan generalmente de no meterse con esa gente. Pero cuando el policía es corrupto, las cosas cambian drásticamente, porque el policía es, como yo siempre he dicho, un policía corrupto es un delincuente disfrazado de policía, no es un policía legítimo. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene esa diferencia y se acepta esta cultura, porque ese es uno de los problemas en nuestros países, en muchos lugares.
los jefes, incluso los compañeros, saben muy bien quiénes están metidos en lo que ellos le llaman la maña o el crimen organizado o la delincuencia o la malandrería. O sea, yo siempre digo, en un departamento de policía, los policías corruptos, la mayoría de la gente sabe quiénes son. Esto no es ningún secreto. Entonces, desafortunadamente, para nuestro departamento de policía, muchas veces los mismos jefes que se favorecen también de esto, y esto lo voy a hablar en el próximo comentario, dejan que esta gente opere y siga eso. Y una vez que, le digo, una vez que un policía cruzó la calle ya no puede regresar. Entonces, esa es una de las grandes obstáculos que nosotros siempre hemos visto en la policía nuestra. Cuando le digo de Latinoamérica, de que una vez que se cruza, una vez que se mete con el narcotráfico, ya no es, ya desde por sí era cuestionado de que a lo mejor no tenía la vocación ni tenía interés trabajar con policía, pero ya una vez que entra a trabajar de policía para el crimen organizado, olvídese. Y este es otro de los grandes dilemas que tenemos en la lucha contra el narcotráfico en nuestros países. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar en el próximo video. Un gusto saludarlos.